Resolución de triángulos rectángulos. Para resolver triángulos rectángulos necesitamos lo siguiente. Debemos recordar que resolver un triángulo es encontrar los ángulos y lados que faltan. Un triángulo rectángulo tiene tres ángulos: el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Si tiene tres ángulos, también tiene tres lados: el lado A, el lado B y el lado C. Entonces, en resumen, resolver un triángulo es encontrar los ángulos y lados que faltan. Debe tener sus tres lados y debe tener sus tres ángulos. En este caso, el ángulo A ya se conoce. El ángulo A es un ángulo recto, por lo tanto vale 90 grados. Lo primero que utilizamos es el siguiente teorema, que dice que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo rectángulo va a ser siempre igual a 180 grados. La suma de los tres ángulos interiores en todo triángulo va a ser siempre igual a 180 grados. Para resolver un triángulo rectángulo, solamente vamos a utilizar las tres funciones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Y debemos recordar también qué dice la función seno de un ángulo. La función seno de un ángulo resulta de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si nos vamos al ángulo B, el cateto opuesto es B minúscula y la hipotenusa es A. Entonces, seno del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. B dividido entre A. B dividido entre A. Luego, el coseno de un ángulo es igual a dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Coseno del ángulo B resulta de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. C dividido entre A. Coseno de un ángulo resulta de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Luego, la función tangente de un ángulo resulta de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. B dividido entre C. Tangente del ángulo B es igual a dividir el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Bueno, continuando. También necesitamos el siguiente teorema, que es el teorema de Pitágoras, el cual dice lo siguiente: que en todo triángulo la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos elevados al cuadrado. Es decir, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos elevados al cuadrado. Si despejamos A, tendríamos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los otros dos catetos elevados al cuadrado. Este sería el teorema de Pitágoras. Entonces, lo único que necesitamos para la resolución de triángulos, en este caso rectángulos, son estos tres teoremas. La suma de los ángulos internos en todo el triángulo es igual a 180 grados. Solamente utilizamos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Y también necesitamos conocer el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos elevados al cuadrado.
Depende de los datos, despejamos la incógnita que necesitemos. En este caso hemos despejado A, pero también se puede despejar B o se puede despejar C. Depende de qué es lo que queremos encontrar. De la misma manera acá, si tuviéramos dos datos, podríamos perfectamente despejar la incógnita que quisiéramos. Esa es la manera correcta de utilizar estas fórmulas, lo cual lo veremos en el siguiente ejemplo. Bueno, este sería el ejemplo número 1. Resolver el triángulo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo número 1. Resolver el triángulo. En este triángulo conocemos la hipotenusa, que vale 74,5 unidades. Conocemos el ángulo B, que mide 35 grados 10 minutos. Queremos hallar la altura, queremos hallar la base del triángulo. Perfecto. Entonces, en este caso vamos a usar las funciones trigonométricas, porque para usar el teorema de Pitágoras necesitaría conocer un lado más. Conociendo dos lados puedo hallar el otro, pero en este caso solamente conozco la hipotenusa, no conozco la base y no conozco la altura. Por lo tanto no puedo utilizar el teorema de Pitágoras, pero sí puedo utilizar las funciones trigonométricas seno, coseno o tangente. En este caso quiero hallar la altura del triángulo. Para hallar la altura, ¿cuál de las tres funciones me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? La función seno. Entonces decimos seno del ángulo B va a ser igual a cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto es B dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es 74,5. Como quiero hallar B, ¿qué está pasando con 74,5? Está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar y queda de esta manera. 74,5 multiplicado por el seno del ángulo B, y eso va a ser igual a B, pero B debe estar en el lado izquierdo. Escribimos la fórmula al revés porque ya B se encuentra despejada, entonces podemos escribir de esta manera. Decimos B va a ser igual a 74,5 multiplicado por el seno del ángulo B, pero conocemos el ángulo B. El ángulo B vale 35 grados 10 minutos. Y si hacemos esa operación en la calculadora, simplemente agarramos la calculadora y multiplicamos el valor. Hacemos esto, ¿no? Tenemos que multiplicar 74,5 multiplicado por el seno de 35 grados y 10 minutos, y el resultado que nos da es 42,90. Por lo tanto, la altura del triángulo vale 42,90 unidades. Ese sería el valor de B. Perfecto.
Bueno, continuando. Pero ¿qué pasaría ahora si yo quiero hallar la base, el valor de A? Entonces simplemente para hallar A, lo que hago es lo siguiente. Trabajando con el mismo ángulo, ¿no? Tengo el ángulo B, A es el cateto adyacente y C es la hipotenusa. ¿Qué función me relaciona el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa? Sería la función coseno. Entonces yo puedo decir que el coseno del ángulo B va a ser igual a cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Perfecto. Siguiendo el mismo procedimiento anterior, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que 74,5 está dividiendo. Pasa al lado izquierdo a multiplicar por el coseno del ángulo B. Coseno del ángulo B. Y eso va a ser igual a A. Entonces, pasando A al lado izquierdo, es decir, invirtiendo la fórmula, tenemos que A va a ser igual a 74,5 multiplicado por el coseno de B. Pero sabemos que el ángulo B mide 35 grados 10 minutos. Y finalmente el valor de A va a ser igual. Agarramos la calculadora y hacemos la multiplicación. Multiplicamos 74,5 multiplicado por el coseno de 35 grados y 10 minutos. Presionamos igual y el resultado es 60,90. O sea que A vale 60,90. Y de esa manera hemos hallado los dos datos que nos pedían, ¿no? En este problema nos pedían hallar el cateto adyacente y hallar el cateto opuesto. Como ven, hemos hecho eso usando las funciones trigonométricas. Acá hemos usado la función seno, que resulta de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, y aquí hemos utilizado la función coseno, que resulta de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. El triángulo rectángulo entonces está casi resuelto. Tenemos los catetos, pero falta aún hallar el tercer ángulo, porque acá conocemos el ángulo recto que vale 90, conocemos el ángulo B que vale 35 grados y 10 minutos, pero nos falta el otro ángulo. Vamos a aclarar esta parte un poco, por favor. Veamos lo siguiente, ¿ya? El ángulo recto en este caso vamos a nombrar con la letra C, y este ángulo de acá va a ser el ángulo A. Por lo tanto nos falta ya el valor del ángulo A. No conocemos cuánto vale el ángulo A, pero conociendo dos ángulos es fácil conocer el tercero. ¿Ya? Conociendo dos ángulos es muy sencillo conocer el tercero. Simplemente utilizamos la siguiente relación, ¿ya? Que la suma de los tres ángulos
el ángulo A más el ángulo B y más el ángulo C va a ser siempre igual a 180 grados. Y si queremos despejar el ángulo A, entonces despejamos el ángulo A y eso va a ser igual a lo siguiente: a 180 grados se mantiene en el lado derecho. ¿Y qué pasa con el ángulo B y con el ángulo C? Son positivos y van a pasar al lado derecho con signo cambiado. Entonces el ángulo A va a ser igual a 180 grados menos el ángulo B y menos el ángulo C. Perfecto, entonces el valor del ángulo A va a ser igual a 180 grados menos, conocíamos el ángulo B valía 35 grados y 10 minutos. Pero conocemos el valor del ángulo C. Recuerden que el ángulo C es el ángulo recto y mide 90 grados. Entonces el valor del ángulo A va a ser lo siguiente, ¿no? Agarramos la calculadora y debemos hacer esas operaciones, es decir, colocamos 180 grados menos 35 grados 10 minutos menos 90 grados y obtenemos como resultado 54 grados y 50 minutos. Por lo tanto el ángulo A va a ser igual a 54 grados con 50 minutos. Y finalmente hemos resuelto el triángulo. ¿Qué era resolver un triángulo? Era hallar todos los datos que faltaban. Y como pueden ver, en este ejemplo de acá hemos encontrado todos los datos que faltaban. Ahora sí, el triángulo está completo. Conocemos sus tres lados. El lado A vale 60,90. El lado B vale 42,90. La hipotenusa vale 74,5. El ángulo C, el ángulo recto, que mide 90 grados. El ángulo B era nuestro dato, medía 35 grados 10 minutos. Y hemos hallado el valor del ángulo A, que mide 54 grados 50 minutos. Esa es la manera de resolver triángulos: hallar los lados y ángulos que faltan, utilizando los datos que vimos anteriormente.